de la radio nuevamente. Recuerden todos ustedes, amigas y amigos de Radio Argentina del Chaco, que esta es producción de Radio para Leer y Radio Argentina. Todas las notas se retransmiten en la semana en Radio El Mundo de Buenos Aires, en la emblemática LR1 Radio El Mundo. Así que esta nota que viene ahora la van a poder volver a escuchar en Buenos Aires y en todas las repetidoras de Radio El Mundo. Es una producción, reitero, de Radio Argentina de Resistencia El Chaco. Bueno, ya lo tengo en línea a un gran amigo de muchos años, a Héctor Polino. ¿Cómo estás, Héctor? Rafael te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Siempre este es un país con emociones, ¿no? El tema del vacunatorio VIP, como lo llaman, es una Argentina emocionante esta, ¿no? Sí, realmente lamentable lo que ha pasado, porque frente a la situación dificilísima que la Argentina viene viviendo, con los múltiples problemas de carácter económico, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, la pérdida del poder de compra de los saberes de la clase pasiva, el coronavirus, la pandemia, la cuarentena, la pérdida de fuentes de trabajo, etcétera, se agrega ahora este hecho de corrupción lamentable, que es un nuevo lastre para la política argentina, ¿no? Y todo esto sin duda deteriora la imagen del gobierno nacional, y no quiero pensar si mañana trasciende las vacunaciones también de privilegio que hubieron en las provincias, y eso afectaría la imagen también de los gobernadores e intendentes y demás, ¿no? Todo esto le hace un enorme daño a la política. Yo en tus programas, y siempre recuerdo aquellas palabras de ese gran político argentino que fue Alfredo Palacios, cuando decía: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Y en cambio en la Argentina hay muchos que incursionan en la política para aprovecharse, para beneficiarse personalmente, familiarmente, amigablemente, y eso es una verdadera vergüenza, porque en medio de esta crisis que estamos viviendo, de los peligros que ocasiona el coronavirus, la escasa cantidad de vacunas que han ingresado hasta ahora a la Argentina, y que una parte importante de esas escasas vacunas que ingresaron sean destinadas al favoritismo de la clase política gobernante, a los familiares y demás, realmente todo esto desprestigia aún más la vida política de nuestro país, ¿no? Además, de modo que ¿cómo? Además, Héctor, es un hecho de alta sensibilidad para la gente mayor, para los empleados de la salud, de alta sensibilidad, porque todos estamos esperando la vacuna, y que de pronto, yo no te digo lo que dijo el ministro el ministro de Economía, que blanqueó la situación y dijo: yo me vacuné porque viajo a Estados Unidos, viajo a México, viajo permanentemente, y realmente hay políticos en cargos esenciales que trabajan fundamentalmente, que si les agarra el COVID, paran todo. Vos sabés que el daño es grave, ya de movida tenés 15 días sin poder hacer tu trabajo, pero lo grave es que esto, en algunos casos muy puntuales, se podría haber blanqueado, ¿entendés? Pero no, lo hicieron todo por atrás, como todo lo que se hace acá en la Argentina. Entonces yo me pregunto lo siguiente, te lo pregunto a vos, porque a los jóvenes les digo, que están escuchando este programa, el doctor Héctor Polino fue 3 veces diputado nacional,
es un enorme dirigente socialista de la República Argentina. Y este domingo, Héctor, en Radio Argentina, hacemos por Zoom, y la gente lo puede escuchar y ver, un debate con alguien que vos conocés muy bien, me refiero a Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior. Vos lo conocés muy bien, y también con Miguel Ángel Toma. Es un debate que yo soy el moderador, lo toma Radio El Mundo, y la pregunta del debate, la base del debate es: ¿qué peronismo queremos? Porque esto que acaba de suceder le hace mucho daño a la política fiel, a la política que honra la democracia. Le hace mucho mal a todos, porque la gente rápidamente generaliza. Por supuesto, pone a todo el mismo en la misma bolsa. Vos fijate, cuando yo fui concejal municipal por la ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Socialista, allá en el año 1960, tuve 2 años en el cargo, porque luego en el año 1962 vino un golpe de Estado, había sido elegido por 4 años. Y en la ciudad de Buenos Aires existía un régimen jubilatorio especial para los políticos. Y aquellos que aún con un día como concejal de la ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea la edad que tenían, se podían jubilar de por vida, con una jubilación con un monto muy, muy importante. Y bueno, yo fui concejal a los 26 años de edad. A los 2 años vino el golpe de Estado, me tuve que ir a mi casa. Y bueno, y yo rechacé ese beneficio de la jubilación. Y seguí trabajando toda la vida, hasta que luego tuve la edad reglamentaria para iniciar los trámites y jubilarme. De modo que la vida política no hay que utilizarla, y los cargos políticos para beneficio personal. Uno tiene que dar el ejemplo en ese sentido, y es la única manera que después uno también adquiere autoridad para poder acusar, para poder señalar las infracciones, los desatinos y los privilegios en que incurren otros. Si no, uno pierde toda autoridad moral para juzgar luego a los demás, ¿no? De modo que yo siempre seguí ese ejemplo de Palacio. La política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Y lo practiqué desde el principio de mi vida, cuando, te reitero, a los 26 años de edad, y lo sigo practicando hasta el día de hoy. Es el día de hoy que yo no me he podido vacunar. Y cuando ahora el gobierno de la ciudad, porque vivo en la ciudad de Buenos Aires, habilitó para poder inscribirse, yo intenté durante 40 llamadas telefónicas, y en ninguna me pude conectar, porque estaban los teléfonos saturados. Claro. Y luego, cuando pude hacer el trámite de inscripción, bueno, quedé fuera de esta primera tanda, y ahora el gobierno de la ciudad mandó un correo electrónico comunicando que me van a dar el turno para vacunarme, a mi señora y a mí, cuando venga una nueva dosis de vacuna, porque ahora ya se agotó la primera dosis con los que están anotados, de modo que, bueno, me anotarán para una segunda tanda, que no sé cuándo será, cuando llegue esa segunda dosis, no sé cuál va a ser la marca de esa vacuna, la que llegue en ese momento,
y después uno se encuentra con que gente joven, porque es el familiar de un político, ha conseguido un turno y se ha vacunado en primera instancia. Una vergüenza, realmente. Héctor, a vos, para que la gente sepa, no te faltan amigos en el poder de la Ciudad de Buenos Aires para pedir vacunarte mañana, y no lo haces por una cuestión de conciencia. Y hay otro tema... No se me ocurriría hacer esa gestión, ¿no? Claro, y hay otra cosa que tiene que ver con la actividad pública o la actividad política. Cuando vos haces las cosas bien como político, no solamente tú tenés el derecho de señalar y de criticar, sino que generalmente te va muy bien en tu actividad privada, porque fuiste un hombre honesto en tu actividad política. Y a eso le ha pasado a algunos amigos míos, que le está yendo muy bien en su actividad privada, porque en su actividad política fueron realmente honestos y no tuvieron ningún tipo de inconveniente, ningún hecho de corrupción, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero que está en la vida política, como que está en la vida sindical, como el que está en la vida de las organizaciones sociales, tiene que estar por vocación, no como un medio de vida. Para eso están luego las profesiones, el trabajo personal que cada uno hace, pero no utilizar la vida sindical, social o política como un medio de vida, como un medio de enriquecimiento personal. Eso, sí. Si uno puede hacer dinero trabajando honestamente en una profesión, ¿por qué utilizar los dineros públicos que tienen que ser administrados pulcra y honestamente, utilizarlos para el beneficio personal? Porque ese dinero público que uno coloca indebidamente en el bolsillo podría ser destinado a la salud pública, a la educación pública, a los servicios públicos, a mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más pobres, más humildes de la sociedad argentina, y no para el enriquecimiento. Y esto de la vacuna, ¿cómo? También eso es un hecho indignante realmente, porque es amigo del ministro, porque es conocido del presidente, porque es conocido de un diputado, le van a dar el privilegio de anotarse, aún no reuniendo las condiciones que tendría que reunir, y dejando a los adultos mayores esperando y con todos los riesgos que significa esa espera, los riesgos de contraer el contagio y de poder de ahí irse al otro mundo. Es una vergüenza, realmente. Y ahora los medios de prensa, en lugar de hablar, ¿qué hizo Ginés García con el tema de los medicamentos? ¿De qué manera defendió el bolsillo de la clase pasiva? Estamos hablando mañana, tarde y noche sobre este tema de la vacuna, y habiéndose retirado de la peor manera de la función pública. Claro, fue un tipo que instituyó y de alguna manera el genérico para defender el bolsillo de la gente más necesitada. Es decir, el genérico y el dejar de fumar fueron dos campañas de él muy fabulosas como médico sanitarista. Yo recuerdo muy bien cómo impuso a los médicos y a los lugares de alguna forma que debían recetar la receta, no debía decir diclofenac, la marca, sino decir el genérico, la droga, por ejemplo, ampicilina, pero no la marca de la droga. Comercial, claro, eso fue muy bueno, lo hemos hablado contigo en aquel momento también, porque hay medicamentos genéricos que cuestan 4 veces menos que los no genéricos. Y lo mismo fue con la campaña para dejar de fumar, que fue un éxito. Muchísima gente dejó de fumar
en ese momento. Acompañado, además por lo dice la ley supuesto, de genérico, que el médico no tiene que recetar el medicamento por el nombre comercial, tiene que recetarlo por el genérico, el nombre genérico. Luego cuando va a la farmacia, el farmacéutico o farmacéutica le tiene que ofrecer las distintas alternativas, las distintas presentaciones de esa droga, ¿no? Las distintas presentaciones con los nombres comerciales, los distintos valores, y luego el cliente elige el que más le conviene, el que más está en condiciones de comprar, el que más la marca que le parezca o que le ofrezca mayores garantías. Pero precisamente la ley de genérico establece eso, que el médico o las médicas no pueden recetar con el nombre de carácter comercial, tienen que recetar con el nombre de la droga, y luego el paciente decide en la farmacia, de acuerdo a los distintos valores, distintas presentaciones, cuál es el que elige. Y me acuerdo que la gente tuvo acceso rápidamente a medicamentos que había dejado de tomar, y fundamentalmente generó puestos de trabajo, generó, bueno, realmente un ahorro enorme en una familia, porque había familias que, por ejemplo, al día de hoy gastaban 10.000 pesos en medicamentos y pasaban a gastar 3.000. Y eso fue una maravilla. Es una pena que Ginés haya hecho tanto por la salud argentina y se haya ido por tan poco, ¿no? Sí, realmente es una verdadera lástima. Vamos a ver cuando aparece la lista completa, porque acaban de dar a conocer una parte del listado. Cuando aparezca la lista completa vamos a ver cuántas personas del oficialismo y de la oposición están incluidas en ese listado, ¿no? Ese listado es del orden nacional. También sería interesante que en las provincias se dé a conocer también si han habido ese tipo de privilegios, que den a conocer también en cada provincia el listado de aquellos que se beneficiaron con esa metodología, ¿no? Bueno, ¿cómo viene la canasta básica? Bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Ahora a fin de mes vamos a tener el resultado de todo el mes de febrero. Ya la primera quincena de febrero los aumentos han sido muy importantes. No se puede creer que tengamos en tan pocos días, en 15 días, un aumento casi de un 3%, un 2,99% de aumento, ¿no? Cuando muchísimos países de la Tierra en el año, y hay países que en varios años no tienen ese porcentaje de aumento que nosotros tenemos en tan solo 15 días, ¿no? Es una verdadera también vergüenza lo que está pasando en la República Argentina. Y son aumentos totalmente injustificados, porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, continúan congeladas las tarifas de los servicios públicos, ha disminuido el poder de compra de vastos sectores de la sociedad, está vigente el programa de precios cuidados y precios máximos. Vos fíjate, yo tengo acá un cuadro, de esto no hemos hablado nunca. La inflación en el año 2020, ¿no? En el mundo. Japón tuvo el año pasado un porcentaje negativo, es decir, que los precios en lugar de subir, bajaron un 1,2%. En Irlanda, los precios en lugar de subir, la inflación fue negativa, un 1%. En Suiza fue del 0,8% negativa.
En Hong Kong, un 0,7% negativa. En China, 0,3%. Es decir, en estos países, en lugar de haber habido aumento de precios, los precios bajaron durante el año 2020 en esos porcentajes. Singapur tuvo cero... Hubo deflación. ¿Cómo? Hubo deflación. Que hubo deflación. 0% de inflación. Italia, 0,2%. Nada. Finlandia, 0,2%. Portugal, 0,3%. Suecia, 0,5%. España, 0,6%. Francia, 0,6%. Reino Unido, 0,6%. Corea del Sur, 0,6%. Canadá, 0,7%. Australia, 0,9%. Alemania, 1%. Estados Unidos, 1,4%. Y así podríamos continuar. Y resulta que a nosotros, en 15 días, los precios de la canasta de alimentos aumentan casi el 3%. Héctor, para finalizar, te pregunto lo siguiente. La segunda quincena de febrero, que es la que vos medís con tu ONG, Consumidores Libres, el doctor Héctor Polino está en el aire de Radio Argentina, un político de muchísimos años, y hace 25 años que está a cargo, preside la ONG Consumidores Libres, que marca un poco el ritmo de los precios fundamentalmente de la canasta básica. La segunda quincena de febrero, que ya termina, porque febrero es un poco más corto, ¿cómo la ves venir? ¿Peor o mejor que la primera? No, en general siempre en la segunda quincena el porcentaje de aumento es un poco menor que el de la primera quincena. ¿Por qué? Porque en la primera quincena en general se cobran los sueldos y salarios y en consecuencia aumenta el poder de compra y aumentan un poco más los precios que en la segunda quincena cuando baja un poco el nivel de ventas. De modo que creo que febrero vamos a estar rondando el 4% como mínimo, 4,5% aproximadamente. Héctor, te hago una pregunta importante. En algunos lugares el 17 de febrero comenzaron las clases. ¿Vos estás contabilizando la canasta básica escolar ya para la segunda quincena? La canasta, nosotros hicimos un relevamiento de precios de útiles y artículos escolares, lo hacemos también desde hace 25 años, y nos dio un aumento de 50,76% útiles escolares y el 51,24% indumentaria escolar, guardapolvos y zapatillas, 51,24%. Y después mochilas, que hay una gran variedad de medidas, de calidades, diseños, etcétera, los precios oscilan entre 1.500 y 8.000 pesos. Son precios bien significativos, ¿no? Yo no sé si hemos hablado en otra oportunidad sobre la ley de educación y el tema de las cooperativas y mutuales escolares. No, pero nos queda, yo preferiría dedicarle media hora la semana que viene, porque nos quedan nada más que 2 minutos, porque me gusta con vos hablar Sería importante que los ministros de educación, tanto de la nación como de las provincias, se dediquen a cumplir y hacer cumplir la ley de educación, que fue aprobada por el Congreso Nacional en el mes de diciembre del año 2006, en cuyo artículo 90, que yo tuve bastante que ver
ese artículo 90 había dejado de ser diputado nacional, pero con un conjunto de educadores y educadoras logramos hacer gestiones ante las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso Nacional y logramos la introducción del artículo 90 que establece la creación de cooperativas y mutuales escolares. Bien, y eso produciría un abaratamiento en el precio unitario de los útiles y artículos escolares. Héctor, la semana que viene lo tratamos. Héctor, discúlpame, ya me echan del aire. La semana que viene tratamos ese tema y como siempre me gusta mucho dividirlo en dos, la nota, hablar un poco de política y un poco de tu ONG, cosa que la gente también vea la mirada de un hombre de muchos años, allá por el año 1960 ya eras concejal, así que imagínense los oyentes la trayectoria del doctor Polino. Héctor, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Héctor Polino, en el aire de Radio Argentina, se cortó.